Hernán, buenas noches. Lucy Pisni te saluda. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas noches para todos. Bueno, Bien, contanos un poquito, a ver cuál es la idea que han presentado ustedes en este proyecto. bien, esto surge a través de pensando justamente en pacientes, ¿sí? En pacientes con patologías diversas, ¿sí? Entonces se me ocurrió la idea de justamente ver, sé que se han presentado proyectos, ¿sí? A la provincia, más enfocados por ahí a patologías específicas. Entonces dije, eh, que debería haber alguna forma sin riesgo, ¿sí? Minimizando los riesgos del COVID, de volver a la Barda, ¿sí? A Barda Parque Norte. La conozco muy bien a la Barda, muy bien, porque hace como 15 años que voy a la Barda a correr, y lo veía muy viable, digo, pienso que hay más riesgo en un banco, en el supermercado, que ir a hacer actividad física a la barda. Entonces, bueno, lo primero fue hablar con profesionales, ¿sí? Hablé con médicos, con psicólogos, con psiquiatras, con psicólogos, ¿sí? Y que me den su punto de vista de si esto era una locura o era muy viable de hacerlo. Básicamente hablar con ellos fue para ver qué opinaban en el caso de las patologías. Se lo llamó a Germán Boisenberg del CIEN, a Damián Vigna, psiquiatra del Buquén Roldán, a Federico Paz, cardiólogo, a Mariana Erro, médica, a Claudio Ranea, psicólogos, entre otros profesionales. Todos concordábamos que es fundamental volver a la actividad física, ¿sí? Hay enfermedades cardíacas, de sobrepeso, diabetes, obesidad, estrés, colesterolemia, osteoporosis, que necesitan de la actividad física, ¿sí? Sin ir más lejos, el sedentarismo es el factor de riesgo más alto de producir infarto de miocardio, Claro. ¿sí? Llevamos, como decís bien, 45, 50 7 días días. prácticamente. Bien, exacto. Para que una persona salga de la casilla de sedentarismo tiene que hacer al menos 3 veces en la semana actividad física de 1 hora. Bueno, entonces, sin extenderme mucho porque es muy largo. Entonces planteé, a ver, ¿quiénes son los que pueden? ¿Quiénes están en el factor de riesgo? Personas mayores a 65 años. Entonces se me ocurrió, personas de 18 a 60 años, ¿sí? Sin síntomas gripales, ¿sí? Ni de COVID. Esas personas estarían aptas para ir a hacer actividad física. Después pensé en requerimientos obligatorios que debería pedir municipio o gobierno. Y era el tapaboca, que es ya a nivel nacional, ¿sí? El requerimiento obligatorio. Y pensé que el tapaboca no se puede usar para correr, porque necesitamos el oxígeno y necesitamos, cuando inhalamos, que ese dióxido de carbono salga y no vuelva a ingresar, así que es fundamental que el tapaboca para caminar o correr no. Entonces dije, bueno, llevamos el tapaboca hasta el lugar, lo retiramos, hacemos la actividad física y lo volvemos a incorporar. Llevar agua, llevar agua viene por el tema de que hay en el Parque Norte, como todos conocemos, bebederos, pero bueno, sería riesgo. Entonces que cada uno tenga que llevar agua, su propia agua. Llevar el DNI, ¿sí? Porque la idea es que cada día represente un número del DNI para poder tener la habilitación de ir a hacer esta actividad. Llevar celular, ya que al estar solos, ¿sí? Esta debería ser una actividad que la podamos hacer solos, ni en pareja ni grupal, solamente un individuo solo. Entonces es a nivel preventivo, por si llega a pasarles algo, que puedan comunicarse. Y por último, llevar un reloj, ¿sí? Porque la reglamentación sería de 1 hora por persona. Entonces, con esos requerimientos, que serían obligatorios, la persona podría salir a hacer la actividad. Bien, Bien. el otro tema es de qué manera, ¿sí? Se planteó. En horarios,
Bueno, el horario, ¿qué horario? Y el horario que tenemos permitido. En este caso sería de 8 a 18 horas, porque el último que se registra a las 18 horas tendría 1 hora para poder volver. Después partí de día de repartir los DNI. Ejemplo, el lunes, los DNI terminados en 0, en 1 y en 2. Solamente 3 terminaciones, ¿sí? Y así consecutivamente con el martes, miércoles, jueves, viernes y el día sábado, ¿sí? Sabemos que el domingo sigue siendo en nuestra provincia día... Prohibido circular. Exactamente. Entonces serían solamente 6 días. Esos 6 días me daban, repartiendo los DNI, que podamos ir 2 veces en la semana, ¿sí? Y ahí por lo menos hacer 2 horas de actividad física en la semana. Bien. Hernán, ¿y quién se encargaría de controlar que todo esto se cumpla? Perfecto, bueno, eso yo, en mi idea, yo lo único que pensaba era la policía. Después cuando me junté hoy con Gaido, con el intendente, que amablemente nos recibió, él me dice que para él no sería un problema ese del control, porque él me dice que tiene la Secretaría de Deportes libre, porque como no están trabajando, o sea, están trabajando, perdón, pero no están en desempeño normal que vendrían haciendo, dice que él dispone de esa gente y que la podría poner a trabajar en esos lugares. Yo le armé a él el mapa, le hice un croquis de un mapa, donde le puse 6 puntos, ¿sí?, donde debería haber control, que son ingresos a la barda. Después no hay lugares para ingresar. Los otros 2 lugares que yo no le puse a él son las rutas. La ruta que va al tercer puente, eso sería una ruta, no se podría estacionar y ingresar por ahí. Y la otra, la del Cañadón de las Cabras. Son los únicos 2 lugares extras que no se puso control, porque consideré que es menos probable que entre gente por ahí. Claro. Hernán, no era el problema para él, sí. ¿Y cuándo podrían tener una respuesta? Bien, él está está convencido que se tiene que comenzar algún tipo de actividad física por este tema. Me dice que tendría que hablar con Serenelli, que es el secretario de deporte, ¿sí?, charlarlo con él, refinarlo bien esto y verlo con gobierno también, ¿sí?, a nivel provincial. Porque dicen que hay un aspecto que nosotros, claro, no lo vemos, que es el tema de la circulación de gente en el conurbano, ¿sí? Ejemplo, no sé, alguien que vive en el oeste, alguien que vive en el río, alguien que vive en los alejados, para trasladarse a la barda, van a tener que trasladar de alguna manera, ya sea en bici o ya sea en vehículo. Y eso genera un impacto, ¿sí?, de circulación urbano. ¿Y qué es lo que están estudiando? ¿Sí? Entonces, uno de los factores a analizar en realidad es ese, básicamente. Es por la cantidad de DNI y eso, y la cantidad de gente que hay, bueno, a ver cuánta gente se movilizaría en ese lapso del día, más de lo que están movilizándose. Sí, un impacto que no se va a poder medir si no se implementa. Exactamente. Por allí se podría hacer una etapa de prueba a ver si funciona o no funciona, quizás, ¿no? Justamente, yo le dije, incluso con una planilla y controlando esto, hasta incluso sirve de estadística. Claro. ¿Sí? Bueno, la verdad que es interesante, obviamente muchísima gente esperando poder retornar a una rutina o empezarla después de estos días de aislamiento en que hemos estado tan quietos y tan encerrados, ¿no? Así que ojalá que tengas una buena respuesta por el bien de todos, por supuesto con la responsabilidad de la gente que también va a aprovechar esta oportunidad para no cometer excesos y no salirse de los protocolos, pero poder volver a tener alguna posibilidad recreativa rápidamente. Lo que te vamos a pedir, Hernán, es que, bueno, si te dan el ok, nos cuentes después. Bien, sí, esperando lo primero es el llamado de
el secretario de Deporte, Serenelli, y bueno, en base a eso, cómo evoluciona esto. Perfecto. Bueno, te agradecemos un montón que nos hayas contado, nos queda allí una ilusión de que al menos hay un proyecto presentado y a lo mejor en pocos días mucha gente va a poder disfrutar allí del Parque Norte. Te agradecemos mucho, Hernán.